lo que es la figura de cuatro lados, lo que llamamos cuadriláteros, ¿ya? A ver, muchachos, vamos a colocar nuestro título. Empezaremos por acá por hoy, pues, ni modo. Ya, vamos a señalar entonces los cuadriláteros. Como figuras de cuatro lados, recuerde, los cuadriláteros se pueden estudiar en dos grandes grupos, de forma general, ¿ya? Vamos a señalar acá. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones? Podemos ver, caramba, se va haciendo la luz. Muy bien, ya está. Mire, si usted tiene un cuadrilátero y resulta que todos sus ángulos internos, sin excepción, épale, ninguno de ellos hacía, por favor, va a faltar a esta condición. O sea, cualquiera que yo tome es menor de 180. ¿Cómo se le llama a este tipo de cuadrilátero? De forma general. Cuadrilátero con Convexos. cuadrilátero convexo. Un cuadrilátero convexo. Quiere decir que si hay un cuadrilátero donde uno de los ángulos supera los 180, dejará de ser convexo, así de simple. Por eso, vamos a ver acá. Sí, sí, ya está. Puede ver aquí en esta situación, esta figura es un cuadrilátero, tiene sus cuatro lados, pero uno de los ángulos internos, como puede notar, es mayor de media vuelta. Eso quiere decir que como supera los 180, vamos a afirmar que este cuadrilátero es no convexo. ¿Estamos? Sería un cuadrilátero no convexo. Son los dos grandes grupos que tenemos. Listo, creo que ya está, muchachos. Ya ves, un poquito de paciencia nomás. Ya estamos. Así que seguimos. Profesor, Sí. entonces cóncavo sería no convexo, ¿sí, no? Ya, buena pregunta. Buena pregunta. Miren, antiguamente se le solía llamar cóncavo a ese tipo de cuadriláteros. Sí. Uno puede encontrar hasta textos incluso donde dice cuadrilátero cóncavo, ¿no? Lo que pasa es que actualmente la matemática a veces evoluciona y hay que ir renovando y estudiando nuevos conceptos. Actualmente la geometría trabaja con la llamada teoría conjuntista y en la teoría conjuntista se habla de eso precisamente, los conjuntos convexos y conjuntos no convexos. Entonces, actualmente decirle cuadrilátero cóncavo como que ya está en desuso, está en desuso. Lo correcto, según la teoría conjuntista, es cómo llamarlo. Cuadrilátero no convexo porque encierra un conjunto no convexo. ¿Me entienden? Entonces, Ok, profesor. el cuadrilátero no convexo es el que le decían cóncavo, ¿no? Si usted ve un libro actual donde dice cuadrilátero cóncavo, quiere decir que el autor está un poquito todavía desfasado, que necesita actualizarse algo, ¿no? Actualmente se dice lo correcto es decir no convexo. ¿Está bien? Aclarando ese punto. Bueno, Gracias, profesor. chévere. Pero obviamente la primera parte del estudio de los cuadriláteros tiene que ver con el estudio de los ángulos y las relaciones angulares. De una vez, primera parte, establecemos principales relaciones angulares. Principales relaciones angulares que el postulante debe conocer en situaciones donde intervienen cuadriláteros. Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Bueno, la primera ley de hecho fundamental, la primera ley es cuando queremos sumar la medida de todos los ángulos internos.
Se sabe, y esto lo hemos visto desde el colegio, pues, que la suma de todos ellos en el cuadrilátero tiene que ser 360 grados. De acá derivan otras leyes complementarias, como por ejemplo, y eso ya lo hemos revisado también anteriormente, ¿ah? Pero como son cuadriláteros, hay que, ¿no? Revisarlo nuevamente. Esta relación es así, la suma de estos dos internos, A y B, sabemos que es equivalente a la suma de los otros dos externos. En el mismo cuadrilátero no convexo, que tiene forma de boomerang, tenemos una relación conocida, una relación angular conocida. O en esta otra, que también es un cuadrilátero, que tiene forma así tipo pescadito. Son relaciones angulares. Muy bien. Para este caso, el ángulo que está afuera en función de los tres que están dentro. Acá. El cuadrilátero no convexo tiene esta relación. El ángulo que está fuera externamente equivale a la suma de los tres internos. ¿Ya? La otra figurita tipo pescadito también conoce su relación, la hemos visto ya. Relación angular. En este cuadrilátero, si yo sumo los ángulos opuestos, X con Y, internos, debe equivaler a la suma de los otros dos que son externos. ¿Verdad? Eso es lo que se cumple. Pero vamos a agregarle unas relaciones más que tienen que ver con bisectrices. Creo que esas nos van a ser muy útiles. Acá un costadito. Véase estas dos posibles situaciones. Estas dos posibles situaciones. Vamos a graficar un par de cuadriláteros. Así y por acá. Ya, listo. En este caso lo que vamos a hacer es trazar bisectrices, pero de ángulos que son consecutivos. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Una bisectriz por aquí y otra bisectriz por aquí. Bien, usted debería conocer lo siguiente, de forma directa. El ángulo formado entre dos bisectrices consecutivas se puede medir en forma práctica y directa en función de los otros dos, que le llamamos Y y Z. ¿Qué nos dice la teoría al respecto? En este caso el ángulo sale, jóvenes, la semisuma. Espero que lo recuerden. En este caso sale la semisuma. La otra posibilidad, que tenga un cuadrilátero y trace las bisectrices, pero de ángulos opuestos. ¿Ya? De ángulos opuestos. Digamos, bisectriz de este ángulo y la bisectriz de ese opuesto. Nosotros tenemos una formulita para calcular directamente, recuerde bien, el menor ángulo formado por esas bisectrices. Ese menor ángulo, en este caso, en función de los otros dos ángulos, Y y Z, ¿qué medida va a tener? Esta medida va a ser Y menos Z sobre 2. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, nos puede ser útil estas leyes en el caso aparezcan relaciones angulares, pero con participación de bisectrices. Vamos a ver entonces nuestro primer ejemplo. Creo que tiene que ver, según lo que observo, con relación angular. Damos un triángulo con un ángulo de 40 grados, ¿sí? Un ángulo de 40, pero aparecen trazadas una serie de bisectrices. Usted lo puede comprobar en el gráfico. Bisectriz por acá, otra bisectriz por acá. Y también bisectrices por acá. Ya está. Ángulo de 40,
bisectriz, bisectriz. Listo. Y se pide este ángulo, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, recuerde, también hemos estudiado nosotros, pues, temas anteriores, el triángulo, las líneas notables, y hemos hablado de este caso, ¿eh? En el triángulo grande, acá vemos bisectriz interior que se corta con otra bisectriz interior. Incluso hemos dicho hasta qué nombre recibe ese punto donde se cortan dos bisectrices interiores. ¿Cómo se llama ese punto? Incentro. Muy bien, esa es la respuesta. El punto de corte de las bisectrices interiores se llama incentro. Reconocemos a ese punto como el incentro del triángulo ABC. Y yo me acuerdo que cuando vimos líneas notables, pusimos unos formularios. Espero que recuerde, pues, se está estudiando, ¿no? Cómo calcular el ángulo en el incentro con bisectrices interiores, en el excentro con bisectrices exteriores o por combinación también. ¿Cómo era la fórmula que nos permitía calcular el ángulo entre dos bisectrices interiores? El ángulo en el incentro. ¿Qué formulita trabajábamos ahí? ¿Sí te acuerdas, no? Ángulo en el incentro, ¿cómo medíamos el ángulo? X es igual a 90 90 igual a más X 10 sobre 2. ¿Te acuerdas que la fórmula empezaba con 90? 90 grados. Sí, Sí. más. Más, muy bien, 90 grados. Por favor, si tienes tus apuntes, revisa. Ahí son fórmulas que ya hemos visto. 90 grados más ¿cuánto? 40 entre 2. Más la mitad del ángulo que está detrás, que en este caso es 40. Muy bien. Entonces vamos a poner fórmula del ángulo en el incentro. Ya estudiado es 90 más la mitad del ángulo. Eso quiere decir que ese ángulo de forma directa nos sale 90 más 20. 110. El ángulo es 110. Ese ángulo 110 también está acá, porque los opuestos son iguales. Listo. Entonces podemos comprobar que en esta zona, muchachos, en esta zona hay un cuadrilátero. En esa zona hay un cuadrilátero. Y en ese cuadrilátero hay dos bisectrices, pero ¿de ángulos consecutivos o de ángulos opuestos? Son bisectrices de ángulos opuestos. Y se pide calcular el menor ángulo. Eso tiene que ver directamente con esta relación. Por teorema del cuadrilátero, relación angular en el cuadrilátero, se sabe que el ángulo entre dos, el menor ángulo, para ser más específicos, entre dos bisectrices opuestas es la semidiferencia de estos otros dos. O sea, debe dar 110 menos 40 dividido entre 2. La diferencia es 70, lo divides entre 2, te da el valor de 35. ¿Está bien? O sea, los ejercicios salen rápido siempre y cuando conozcamos nuestras propiedades. Bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Es una primera parte, relaciones angulares. Pasaríamos a ver, muchachos, la clasificación. La clasificación. Pero vamos a ser más específicos. Vamos a hablar de clasificación de cuadriláteros convexos. Vamos a especificar eso. Decimos entonces clasificación de cuadriláteros convexos. ¿Ya? Cuadriláteros convexos. Lo que pasa es que debemos conocer los tipos de cuadriláteros que existen, pues, y además qué características tienen y sobre todo algunos trazos recomendados para solucionar ejercicios, ¿no? ¿Cómo clasificamos a los cuadriláteros? A ver, la clasificación se da de acuerdo a los paralelismos de los lados opuestos. El primer tipo de cuadrilátero
debe ser aquel que no presenta paralelismo. No tiene ni sus dos pares de lados opuestos, dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Está bien? Entonces, este cuadrilátero no presenta, si no presenta paralelismo. A ver, voy a darme un gráfico. Este par de lado opuesto no es paralelo. El otro tampoco es paralelo. ¿Cómo se le llama entonces a este tipo de cuadrilátero? Se le conoce con el Trapezoides. nombre de... Trapezoide. Muy bien, sí, trapezoide. Es más, este trapezoide es del tipo asimétrico porque no tiene ni simetría. Eso significa que si hay un asimétrico, debe haber un simétrico. Claro, sí existe el trapezoide simétrico, es el segundo tipo de trapezoide. Pero, a ver, por concepto, simetría se refiere a una figura que se refleja de un lado para el otro, igualito, como si fuera un espejo, ¿no? Para asumir que hay un trapezoide simétrico, la diagonal mayor va a actuar como un eje de simetría. Ahí está. Este de acá es un trapezoide. Estos lados no son paralelos, ni estos tampoco, pero sí tiene simetría. Como el eje o la diagonal mayor es el eje de simetría, todo lo refleja. Estas dos medidas iguales, estas dos medidas también son iguales, estas dos partecitas también, hasta los ángulos se repiten, eso es lo que nos ayuda en los simétricos. Y por ser simétrico, inclusive podemos decir que el ángulo en la intersección de las diagonales necesariamente, muchachos, tiene que ser un ángulo recto. Si es un trapezoide simétrico, las diagonales obligatoriamente son perpendiculares. Esa es su condición. Nos vamos a dar un ejemplito, ¿qué te parece? Un ejemplito breve nomás, como para ir entendiendo. Y si tú lo puedes resolver, chévere, pues me dirás ya, porque mientras voy graficando el problema 2 de nuestro material. Pero un ejemplito. Vamos a decir, halle o calcule la razón entre la diagonal mayor y menor de un trapezoide simétrico que esté formado, fíjese bien, por un triángulo equilátero y un triángulo rectángulo isósceles. Repito, es un ejemplito de aplicación. Encuentre la razón entre la diagonal mayor y menor de un trapezoide simétrico que esté formado por un triángulo equilátero y además por un triángulo rectángulo isósceles. Chévere. Si tiene la respuesta me dices, voy graficando la 2.
Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Hay alguna respuesta? De repente por ahí en el chat le han dicho alguna respuesta. Lo que pasa, muchachos, es que debemos aprender a graficar. Siempre puede venir un texto, ya les he dicho, ¿no? Por ahí practicar un texto no está de más, que nos ayude a interpretar. Usted tiene que graficar un trapezoide simétrico. Parte de él está formado por un triángulo equilátero. Entonces vamos a graficar por acá. Que sea un triángulo equilátero. Ahí está, ¿ven? Y la otra parte del trapezoide simétrico es un triángulo rectángulo isósceles. Para que el trapezoide sea simétrico, necesariamente, por teoría, las diagonales son perpendiculares, ¿verdad? Como es equilátero, acá hay ángulos de 60, 60, y esto será 30, 30. Y si el triángulo rectángulo es isósceles, tú sabes qué valor angular tiene que ser para que el triángulo rectángulo sea un isósceles. Tiene que ser un triángulo de 45 grados. ¿Está bien hasta ahí? Ya. Sí, profe. Pero los dos son notables, pues. Tú conoces el triángulo de 30 y 60 y conoces el triángulo de 45. ¿Qué forma tiene el triángulo de 30? 30 que mide 1. 1. Su hipotenusa, 2. 2. 2. Y el otro cateto, Raíz de 3. ya muy Raíz de bien, 3. raíz de 3. Claro, si este es 1, como es simétrico, esto también es 1, ¿no? Esto también es 2. Todo se refleja. Pero en un triángulo de 45, los catetos son iguales, pues. Este cateto es 1. Le voy a poner otro cateto que mide 1. Como es una razón, la constante que yo ponga, esa se va a cancelar, así que no hay problema. Si yo quiero saber la razón entre la diagonal mayor y la diagonal menor, entonces, jóvenes, ¿cuánto observas que es la diagonal mayor? Raíz de 3 más 1. Raíz de 3 más 1. ¿Y el valor de la diagonal menor? 2. 2. 2. No se puede reducir eso, así que la razón es raíz de 3 más 1 entre 2. Ah, No sé, ¿lo viste muy difícil el ejemplito? Menos. no. Ya, pero la teoría, pues la teoría hay que Gráfico es todo, manejar. profe. Pensé que estaba mal, profe. Ah, ¿no se te ocurrió de repente? Sí. Ah, cuidado. Dudamos. Ya está. Bueno, entonces a mí me interesa que también sepas de un texto pasar un gráfico. Eso es importante, joven, ¿no? Bueno, la pregunta 2, de hecho, es una figurita que tiene forma de trapezoide, porque no presenta estos lados paralelos, no son. Estos lados paralelos tampoco son. Pero sí me dan valores, ¿no? 150, 120, 45, lado 4, lado 10. Se pide el lado mayor por acá, ¿no? ¿Cuánto mide? Bueno, ¿y cómo se trabaja este tipo de casos? Tiene que revisar los ángulos que le han dado de dato. Como usted es observador, se dará cuenta que si prolonga, con 150, el angulito que tenemos aquí es 30 grados. Con 120, usted prolonga. ¿Y quién es el angulito que está acá? Su suplemento. 60. Ah, 60. O sea, pero tienes una suerte, mira. 30, 60. No sumas 90, o sea que las prolongaciones deben ser perpendiculares a 90. Y de Yapa te sale triángulo notable. Triángulo de 30 y 60 con hipotenusa 10. Por favor, entonces, ¿cuánto mira 30? 5. 5. Tiene que mirar la mitad de esa hipotenusa. Si la hipotenusa es 10, acá usted va a tener la mitad 5. Y si usted junta estos dos, 5 con 4, le da un total
de 9. Jóvenes, el triángulo grande es un triángulo rectángulo de 45. Triángulo notable, esto sale directo. A raíz del triángulo notable de 45. Si el cateto vale 9, lo que me están pidiendo es la hipotenusa. Y la hipotenusa sale multiplicando el 9 cateto. raíz de 2. Claro, pues. La hipotenusa sale multiplicando el cateto por la raíz de 2. La clave que sea 9 raíz de 2. Esa es la correcta. ¿Qué tal? Interesante. Ya está. Bueno, ya sabe lo que es un trapezoide. No tiene lados paralelos, pero puede ser asimétrico o simétrico. Hemos visto casos, ¿está bien? Hay que avanzar. Hay un segundo tipo, porque en un cuadrilátero podemos tener un par de lados que sí sean paralelos, pero los otros dos que no lo son. Y ese es otro tipo de trapecio. O perdón, otro tipo de cuadrilátero llamado trapecio. Así es. Y ese trapecio es caserito, ¿ah? En las preguntas de admisión. Cuidadito ahí. Segundo tipo de cuadrilátero, el trapecio. Vamos a decirlo por definición. Sí. Este cuadrilátero tiene un par de lados paralelos. Tiene un par de lados, bueno, tengo que especificar acá. Ese par de lados tienen que ser opuestos. Tiene un par de lados opuestos, ahora sí, paralelos. Obviamente que los otros no lo serán. Ahora, ese par de lados opuestos paralelos, muchachos, se le llama así. Esos lados paralelos se le llama las bases del trapecio. Vamos a hablar del primer tipo de trapecio, que es el trapecio escaleno. Trapecio escaleno. Bueno, sería así, ¿no? Para que sea trapecio, entonces decimos que un par de lados son paralelos y ese par de lados paralelos son las bases. Esta sería la base menor y por acá la base mayor. Los otros lados serán los lados no paralelos o también se le puede decir laterales. Los laterales, las bases, que son los lados paralelos. Para que sea un escaleno, estos laterales, jóvenes, tienen que ser distintos. Para que sea escaleno, tienen que ser distintos. Obviamente que estos ángulos también son distintos. Alfa y beta. Pero recuerde que la relación acá, no solo para el trapecio, cada vez que tenga lados paralelos, ya desde la clase de rectas paralelas se sabe que esta suma tiene que dar 180. Pero una recomendación, cuando trabaje con problemas donde viene trapecio, se sugiere lo siguiente: el trazo de una paralela. Si usted traza una paralela a uno de sus lados, lo que va a generar es un doble paralelismo. Y el doble paralelismo nos lleva a la aparición de un paralelogramo. Y allí se sabe que los lados y los ángulos opuestos son de la misma medida. Eso nos sirve para trasladar. Este A lo pasamos aquí. Este B menor lo pasamos aquí. Hasta el ángulo alfa va a estar enfrente o también está acá por paralela. Lo que tenemos acá es la diferencia, vean. Base mayor menos base menor, ¿se da cuenta? O sea, ¿cuánto nos ayuda este trazo de la paralela? Por acá se forma un triángulo, podía aplicar cualquier ley asociada al triángulo que ya conocemos. Bueno, ya le dije la recomendación, ¿ah? Trace la paralela en trapecio. Pero no es el único tipo de trapecio. También tiene el trapecio de los lados iguales. El trapecio que tiene lados iguales se va a llamar el trapecio isósceles. Para este caso,
Vamos a poner base menor, base mayor. Ahí está. Para que sea trapecio isósceles, estos dos lados hay que ponerle igual medida. Y estos ángulos también. Pero ¿cuál es el trazo recomendado aquí? Sí le puede trazar su paralela, sí le puede trazar, pero también se sugiere formar un rectángulo en el centro. Trazando alturitas, forma un rectángulo en el centro, siempre con la idea de trasladar. Esta base menor la pasa enfrente, aquí, y como es isósceles, estas porciones van a ser igualitas. Y ya puede decir que la suma de estas tres me da la base mayor y empieza a hacer cálculos. ¿Se da cuenta? Este trazo es recomendable en trapecios isósceles. ¿Cuál es el tercer y último tipo de trapecio? El tercer tipo de trapecio es el trapecio donde un lado lateral coincide con su altura. Uno de los lados laterales coincide con la altura. Este será el trapecio rectángulo. Acá está la base menor, la base mayor, lado lateral que coincide con la altura. ¿Y cuál es el trazo sugerido? La perpendicular. Para formar un rectángulo y trasladar. Este lateral A lo pasamos enfrente, acá está el A. Y esta base menor la pasamos enfrente, por aquí. Acá está B menos B, la diferencia. Bueno, pues acá usted podría aplicar el teorema de Pitágoras con este lado lateral, o en todo caso, quizás aparezca un triángulo notable, y ahí también se puede ayudar con eso. ¿Ya? Bueno, vamos a ver entonces ejercicio de trapecio. Creo que ya podemos borrar toda la pizarra para arrancar. A ver, usted me dice. Sí. Mm.
Ay, muchacho, muy bien, muy bien. Listo. Tenemos que estudiar, chicos, tenemos que estudiar, claro. Tenemos que estudiar por un mejor Perú, una mejor sociedad, muchachos, no hay vuelta que dar. Estaba yo reflexionando y veo pues que hace un tiempito nomás, no hace mucho, pasaron en el cine una película que los norteamericanos le han dedicado una biografía a un personaje suyo. ¿Sí se acuerdan, no? Un genio norteamericano, le hicieron una película hace poco. ¿Será que se acuerdan? Amy Winehouse. El de la bomba atómica. Oppenheimer, mi profe. Oppenheimer, pues tremendo genio. O sea, estaba reflexionando cómo Estados Unidos promociona a sus mentes brillantes, a sus genios, y crea una película para que en todo el mundo conozca, pues, a sus mayores representantes científicos o en cualquier área. Cambio en Perú. ¿Qué película biográfica hacemos? Sus ideas. A su madre. Chabuca, imagínate. O sea, Dina Boluarte. sus ideas, dale. ¿Por qué hacemos esas cosas, muchachos? Guillermo, No no tenemos gente que ha dado la vida por Para el un Blue Shady. Perú, gente que ha realmente dado un progreso, que ha dado algo significativo, que nos sume. ¿A mí qué me va a sumar? Causacho en Perú, qué me suma a mí esa cosa? No, ya cada uno con su plata puede hacer lo que quiera. Bueno, necesitamos estudiar, esa es la moraleja para transformar nuestra sociedad. Busquemos algo mejor, así que ni vuelta que darle. Y cuando hay que estudiar con ganas, no renegando ni por imposición, hay que hacerlo con voluntad. Vamos, me queda todavía mencionar en el trapecio, hay un par de teoremitas que un alumno no puede dejar de saber. Son clásicos para los problemas de trapecio. Ay, sí. Teoremas asociados al trapecio. De cajón aparece el segmento que conecta los puntos medios de los lados laterales. Y acá están mis dos trapecios. Conectaré punto medio de los lados laterales. Así. Entonces, punto medio aquí, punto medio aquí. Acá están las bases. Y resulta que este segmento tiene un nombrecito. A este Base se le media. llama mediana del trapecio, o también se le puede decir su base media. Resulta que la base media, jóvenes, es paralelo con las bases. Eso me indica que el ángulo lo puedo repetir porque son paralelos. Pero en esta mediana, su medida se puede calcular así, en función de las bases. Suma de las bases entre 2. ¿Está bien? O sea, la semisuma. Muy bien. Entonces, también en un trapecio podemos nosotros trazar las diagonales. Sí, voy a trazar las dos diagonales. Y tomaremos los puntos medios de esas diagonales. Quiere decir que ese segmento es paralelo a las bases, pero su medida es en función de la base. Diferencia de bases sobre 2. Esos son los dos teoremitas. Muy bien, muy bien. Entonces con esto trabajaremos el trapecio. Ejercicios con trapecio entonces. Ejercicio con trapecio. Caso número 3. Arrancamos con el bloque de trapecios. Dice que hay un parque que está limitado por 4 calles. Pero según los datos, la figurita va así más o menos. Y dice, ¿no? Por acá está la calle que se llama Azucena. Calle Acacias, dice unos nombrecitos medio raritos. Que son de plantas, creo, flores, algo así. Las magnolias están por acá.
Y por acá, no sé, ¿cómo decían? Los gladiolos. No sé, bueno, ya, gladiolos. Según los datos, las calles Acacias, Magnolias son paralelas y además perpendiculares a la calle Gladiolos. Si son paralelos perpendiculares, entonces, ¿qué tipo de figura representa nuestro parque? Representa un trapecio rectángulo, para empezar. La calle Azucenas tiene 120 metros de longitud. La calle Acacias, por dato, 200 metros de longitud. Y las calles Azucenas y Acacias dice que entre sí forman un ángulo que mide 120 grados. Bueno, entonces lo que se pregunta es determinar cuánto es el perímetro de este parque. Ya tenemos conocido dos lados, nos hacen falta los otros dos. Pero como la figura es un trapecio rectángulo, jóvenes, ¿qué figurita? Bueno, la figura del trapecio rectángulo, esta figura, ¿qué trazo se nos había recomendado? Paralelo. La paralela, pero la paralela, como acá es 90, Ujú. es una perpendicular en realidad, ¿no? La paralela es a 90 grados, ¿sí? Sí. Ya está. Entonces, al toque nomás, formamos un rectángulo, eso es lo sugerido. Y como todo el ángulo es 120, como acá hay 90, acá me queda un ángulo de 30, 30. pues. 90 más 30 da 120. O sea, acá sale un triángulo notable, recontra conocido, el de 30. 120 sería la hipotenusa. ¿Qué es lo que va a mirar 30? La mitad. Si hablamos de longitud, 60. estos son 60 metros, la mitad de 120. ¿Y el otro lado cuánto va a medir? 60 raíz de 3. Así es, el 60 va por la raíz de 3. Ya lo tenemos, si esto es un rectángulo, esto está enfrente. Esta calle mide 60 raíz de 3. Y los 200 que están arriba también están acá abajo. Dándome un total de este lado, 200 más 60. Tengo un total de 160. 260 metros. Listo, jóvenes. Podemos decir que el perímetro del parque, que tiene forma de trapecio, vamos a sumar. Este lado 120, el otro lado 200, este lado 260 y el cuarto lado es 60 raíz de 3. Listo. Bueno, si yo sumo esto me sale 380, 200, creo que es 580. 580. 580 Ya, 580, pero hay que agregarle 60 más raíz. 60 raíz de 3. Debe haber esta clave en las alternativas, ¿ya? 580 Sí, sí, ahí es la más razón. 60 raíz de 3. Bueno, ya sabe, entonces cuando es un trapecio rectángulo, forme su rectangulito trazando la altura. Ahí está la recomendación. Número 4. Tenemos nuevamente un terreno en forma de trapecio. Un terreno en forma de trapecio. Listo. Ahí está el terreno. Bueno, los datos dicen que esto mide 30 metros, esto mide 20, esto mide 40 metros, se define en 3 lados. Y además está incluida una relación angular. Según el gráfico, dice que si esto es un ángulo alfa, acá va a estar el ángulo 90 más alfa. Acá lo que me dan es una relación de costos. Porque me dice, si queremos cercar la parte correspondiente al tramo BC, cobrarán 420 soles. Entonces dice, ¿cuánto sería el precio si se cerca el terreno completo, todo el terreno? Entonces, hace falta encontrar el perímetro, ¿no? Todo el perímetro, el contorno. Necesitamos averiguar este lado. Pero ya sabe, si es un trapecio, este es un trapecio escaleno. Trazo sugerido, trazarla paralela al lado.
Ya lo dijimos en la teoría. Trazar la paralela al lado. ¿Con qué objetivo? Formar un paralelogramo y trasladar. Este 30 va a pasar enfrente. Y este 20 va a pasar enfrente. El ángulo alfa va a estar acá también, ¿ah? Alfa enfrente, ¿ves? Lados y ángulos opuestos son iguales cuando hay doble paralelismo. Pero como el ángulo completo es 90 más alfa, queda claro que este ángulo es 90, es un ángulo recto. Cosa que me sale 90 más alfa, ¿ves? Mira, y sale un triángulo bien conocido, pues. Triángulo rectángulo, catetos 30 y 40. 30 y 40. O sea que la hipotenusa, está bien que le ponga 50, ¿no? 30, 40, 50 la hipotenusa. O sea que ya tengo el lado mayor. El lado mayor será 70. Ya lo encontramos. Entonces podemos afirmar que conocemos el perímetro. Conocemos el perímetro. Vamos a sumar. El perímetro del terreno que tiene forma de trapecio es igual, a ver, sumo 30 más 20 más 40 y más 70. Jóvenes, ¿cuánto sale el perímetro? Si sumamos, nos sale un perímetro. 160. Sí, 160 metros. Este es nuestro perímetro. Entonces decimos, establecemos la relación de costos. Relación de costos. Por cercar el tramo BC, y el tramo BC mide 20 metros, da un costo, dice, de 420 soles. 3.360. Ahora, por el perímetro, por cercar todo el terreno, que es el perímetro del trapecio, que es un valor de 160 metros, ¿cuánto será el costo de invertir? Pero bueno, 3.360. claro, podemos ver que es por 8, ¿no? 20 por 8 da ese 160. Entonces el costo también es por 8. 420 por 8, cuando tú operes, efectivamente te va a salir 3.360. Ya está. Continuamos, chicos. Vamos a la número 5. Hay un columpio, pero en la estructura del columpio, viendo desde la parte de perfil, se observa esta figura. Por acá estaría la superficie. Por acá se colocan unas barritas. Entonces, la figura es así. ABC arriba. Por acá tenemos, a ver, ya, DGF. Según dato, estas barras son paralelas acá a la superficie. También por dato, y esto vale un valor A, esta porción mide su doble, 2A, la barrita pequeña mide 30 centímetros y la distancia entre los extremos A y C mide 210. Se pide calcular cuánto mide la otra barrita paralela. Interesante. De hecho, que estas paralelas determinan trapecios, forman trapecios. A2A. ¿Cómo trabajar A2A? Esto no es punto medio para aplicar el conocido teorema de la mediana. Sin embargo, un poquito de astucia, imaginación. A ese 2A yo le puedo tomar su punto medio. ¿Te parece bien? Y le trazamos una paralela. Si le trazo una paralela por su punto medio, 2A, sería A con 1. Podría decir que para este trapecio, esto de acá es su mediana. Le voy a llamar Y. Es su mediana porque es paralela por el punto medio. Vamos a aplicar la teoría de la mediana del trapecio. Por la mediana del trapecio. Tú sabes, mediana de trapecio. La mediana es semisuma de bases. Está en nuestra teoría. La mediana Y
va a ser igual la semisuma 30 más x sobre 2. Pero pienso que no es la única mediana, porque acá también observo A con A. Este es un punto medio. Eso quiere decir que para este trapecio, este es otro trapecio, para ese trapecio, el X ahora será la mediana respecto a estas dos bases. Ahí está, paralela por el punto medio. De hecho, que es mediana. O sea que X va a salir igual a la semisuma de estos dos. Y más 210 sobre 2. Habría que hacer las operaciones. Tenemos 2x igual a y más 210. Pero ya voy reemplazando de una vez. Este y es 30 más x sobre 2. Pero falta sumarle 210. Bueno, haremos la operación, ¿no? Para eliminar esta fracción, este 2 que incomoda, multiplicamos por 2 a todo. Si multiplicamos por 2 sale 4x. Acá se cancela ese 2. Queda 30 más x. Pero el 2 le afecta a 210. Si lo multiplico por 2 va a dar 420. Este x pasa a restar. Veo que me quedan 3x. 30 con 420 juntos dan 450. División entre 3. Bueno, 450 entre 3. 150. 150. Chévere. Entonces ese 150 debe estar ahí, ¿no? En las claves. Es lo que mide esta barrita paralela en esa estructura. Bueno, nos apoyamos entonces de la mediana del trapecio, ¿se da cuenta? Claro. Mire, la pregunta que sigue, la pregunta número 6, ha venido en examen de admisión. Sí. ¿En qué área estamos, Miss? ¿Qué área? ABC. Entonces, acá hay chicos para el área de medicina. Áreas. Ya, esta pregunta ha venido, jóvenes. Bueno. Vamos a ver una pregunta real que ha venido en examen de admisión. 2024-1. 2024-1, eso fue en diciembre, ¿no? El examen de diciembre, área medicina. Voy a tomar una vista desde arriba que me sea más fácil de observar el gráfico. Ya tú sabes que le van a poner un modelo de eco y todo lo demás, ¿no? Que en un colegio hay 2 niños, que en el recreo se van al kiosco, etcétera, etcétera. Pero vamos a hacer la traducción. Así la cosa. Uno de los niños está ubicado en A. El otro está ubicado en B. Los dos se dirigen en línea recta hacia el kiosco que está ubicado en el punto M. Pero un momento. El kiosco que está ubicado en M, según dato, acá hay un ángulo BMC de 90 grados. El otro niño también desde su posición se va en línea recta hacia el kiosco. Y nos dan estas medidas. Este lado vale 10. Todo este lado también mide 10. Este ladito mide 5. Y ya está. La pregunta: ¿cuánto recorre un niño más que el otro para llegar a ese kiosco? En otras palabras, para saber cuánto más recorre uno que el otro, ¿qué tenemos que hacer? Restar las dos longitudes, ¿no? Si las resto, voy a encontrar cuánto más recorrió uno del otro, por esa diferencia. Bueno, pues, ¿y cómo encontraremos estas dos medidas? Interesante, ¿no? Ya. La figura mayor, ¿qué cosa es? Es un trapecio rectángulo. Los trapecios rectángulos, ya tú sabes, ¿cómo se trabajan? Se le traza una altura.
Ahí está. 90, 90. ¿Con qué intención? Formar un rectángulo. Si esto es 5, esto es 5 y esto es 10, esto es 10. Pero como todo es 10, acá sería 5. Miren, yo creo que en este ejercicio está involucrado un triángulo notable. Tú sabes que es obligación, ¿no?, del postulante conocer los diversos triángulos notables. Acá estoy observando en este triángulo rectángulo un cateto que mide 10 y otro cateto que mide 5. Es decir, un cateto que mide el doble del otro. ¿Quién es ese notable donde un cateto mide el doble del otro? Tú lo 30 y sabes, ¿no? 60. Si este cateto es K, el otro cateto es su doble. Ese ángulo es... 53 medios. 53 medios. Ese es el valor. No vaya a confundir con el 30, ¿no? El 30 es cuando la hipotenusa es doble del cateto. Acá no. Muy bien, acá el ángulo es la mitad de 53, 26,5 o 53 medios. Inclusive, la hipotenusa sale de un pitagorazo. Con 1 y 2, el pitagorazo sale K raíz de 5, por si acaso. Ahí lo tenemos, lo voy a dejar ahí señaladito. Porque vea, acá tengo reconocido el ángulo notable de 53 medios. Este ángulo sería su complemento. Los dos suman 90. Pero como acá hay 90 de dato y él es alfa, eso quiere decir que acá otra vez aparece 53 medios, el complemento de alfa. Usted me va a ayudar, por favor, acá en este triángulo de 53 medios. ¿Qué elemento conozco? Conozco la hipotenusa que mide 10. Si la hipotenusa es 10, tú puedes encontrar los dos catetos, ¿eh? Si la hipotenusa es 10, ¿cuánto es el cateto menor? ¿Lo puede deducir? Mira que si tú tienes el cateto menor, la 2 raíz de hipotenusa... 5. Sí, la hipotenusa sale multiplicando el cateto por raíz de 5. Para que dé 10, muchachos, esto mide 2 raíz de 5. Compruébalo. Si al cateto menor lo multiplicas por raíz de 5, 2 raíz de 5 por raíz de 5 se convierte en 2 por 5, o sea 10. Correcto, entonces ese vale 2 raíz de 5. Y si él vale 2 raíz de 5, ¿cuánto mide el otro cateto? Su doble. Este cateto mide 4 raíz de 5, que vendría a ser la longitud que recorre este alumno. Ya tengo una de las distancias. Me estaría faltando la otra distancia. ¿Y cómo encontramos esa otra? Vamos a seguir evaluando. Como acá hay 90, esto es alfa. Recuerda que estos dos siempre suman 90. Yo creo que si tengo este 10 con este alfa, el remate sería trazando una perpendicular. Porque acá va a haber de nuevo, si trazo perpendicular, si esto es alfa, otra vez está acá, 53 medios, y yo pienso que él es subcongruente con el otro. Es subcongruente con el otro. Porque es lo mismo, es otro triángulo rectángulo de 53 medios con la misma hipotenusa 10. O sea que estos dos catetos también están acá. ¿Qué te parece? Este cateto es 2 raíz de 5 y el otro es su doble. 4 raíz de 5. Pero si todo es 4 raíz de 5 y acá hay 2 raíz de 5, esto sale por diferencia 2 raíz de 5. Ah, mira, este triángulo es isósceles. Porque la altura está cayendo en el punto medio. Estas dos son iguales. De hecho, que ese triángulo es isósceles, ¿no? Obvio que con estos mismos catetos te sale la misma hipotenusa. Siendo un isósceles, si acá es 10, este tramo también es 10. El de rojo es 10. Entonces, lo que piden es diferencia de recorridos. El recorrido mayor es 10. Se le resta el otro recorrido. 4 raíz de 5, y eso era todo.
La diferencia entre ambos recorridos, 10 menos 4 raíz de 5. ¿Qué te pareció? Ha sido una pregunta última de San Marcos en este capítulo. ¿Ah? Interesante. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, duda, inquietud al respecto. Profe, una pregunta. A ver, ¿Por qué le puso 2 raíz de 5 en la parte de arriba si no es hipotenusa? 2 raíz de 5. No, yo empecé con este Es, 10. 2 no, raíz sí, de pero 5. no es hipotenusa, ¿no? No es cateto. La hipotenusa es 10. Si acá está 90. La hipotenusa es 10. Pero no dijo que la hipotenusa tenía que ser K raíz de 5. Pero por eso, ya ver. Igualalo. K raíz de 5. K raíz de 5 es 10. Ah, ya, ya. ¿Cómo despejas el K? La mitad. Lo O sea, no. pasas a Sí, dividir. Pero la raíz no puede quedar abajo. Lo racionalizas. sí, pero 10 entre 5. Eso es el K. 2 raíz de 5. ah, ya, profesor, gracias. Está despejando el triángulo. No. Claro, la forma es K raíz de 5, pero no quiere decir que obligatoriamente la longitud debe aparecer con un raíz de 5 ahí, ¿no? Para que sea 10, acá es 2 raíz de... Bueno, se demuestra, ¿no? Ya lo hemos operado. Bueno, un poco de triángulo notable. Interesante me pareció esta pregunta de San Marcos. Por favor, la hemos visto. Es una pregunta real que ha venido en el examen. Y la estamos analizando acá en clase. Cada vez que yo vea un temita y si puedo compartir la pregunta de admisión última que ha hecho San Marcos, lo vamos a hacer. Para ver cuán actualizado estamos, ¿no? Con los modelos de ejercicios. Bueno, vamos ya con la última parte, muchachos, de nuestro estudio de hoy. Los cuadriláteros hemos visto primero los trapezoides que no traen paralelismos, luego el trapecio hemos estado estudiando donde un par de lados es paralelo y el otro no lo es, pero los que tienen doble paralelismo, ahí están los cuadriláteros especiales que sí presentan doble paralelismo. Tercer grupo, el grupo de los paralelogramos. Por concepto, el paralelogramo tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Sí, ya está. Ahora, existen 4 tipos de paralelogramos. Tenemos que ver cada caso y su aplicación. El primero, el paralelogramo propiamente dicho, el llamado romboide. Ya está. Sí, romboide. Debido a este doble paralelismo, se repiten, ya habíamos dicho, los lados opuestos. Los lados opuestos miden igual, inclusive los ángulos también. Alfa aquí, al igual que si este es un beta, esto también sería un... Lo que se le recomienda es siempre que trabaje con paralelogramos. Ver, ¿no? Si participan las diagonales. En el caso participen las diagonales, puede deducir lo siguiente. En un paralelogramo, las diagonales no miden igual, ¿no? Hay una diagonal mayor y una diagonal menor, pero el corte, intersección, se da en el centro. Y ese centro parte por la mitad a cada diagonal. Si este es un M, acá le pone un M. Si este es un N, acá le pone un N. Son iguales las particiones en cada uno, aunque estas particiones son diferentes, ¿no? Porque las diagonales no miden igual. Pero en cada una hay una partición del mismo tamaño o medida, ¿ya? Caso número 7. Un terreno tiene forma de un paralelogramo romboide.
Bueno, de hecho me dan un cuadrilátero que es un romboide por dato, un terreno con esa forma, que tiene dimensiones 6 kilómetros por acá y otros 10 por acá. Se puede ver la presencia de unos trazos que dividen al terreno, una bisectriz, por acá una perpendicular. Se requiere calcular este tramo de P a C, pero hay un dato adicional. Considere que el ángulo PCD, que es este de aquí, mide el doble del ángulo PBC. El ángulo PBC es un solo alfa. Así que acá es 2 alfa por dato. Bueno, ¿cómo podemos trabajar esto? Mire, lo primero que salta a la vista en el gráfico es una bisectriz a la cual se le ha trazado una perpendicular. Cuando usted vea esa situación, ya tiene que estar pensando en un triángulo isósceles. Y para que encuentre ese isósceles, deberá prolongar. Esa perpendicular la prolonga. Sí, hasta este punto que se llame L, digamos. Podemos decir que el triángulo ABL, el que se ha formado, tiene que ser necesariamente isósceles. ¿Por qué estoy seguro? Por lo siguiente, en un triángulo isósceles, al trazar la altura, recuerda que esa altura coincide, la altura a la base me refiero, ¿no? La altura coincide con bisectriz, mediana, mediatriz, la teoría del BAM. Es un triángulo isósceles. Altura bisectriz, encima cae en el punto medio, porque es mediana. Si es isósceles, este 6 va a estar acá, y acá me queda un 4 de diferencia. Si es paralelogramo romboide, esta figura mayor, el ángulo que yo observo acá es 2 alfa. Ese ángulo tiene que estar enfrente. 2 alfa. También puedo decir que si acá hay 10 arriba, acá abajo hay 10 también. Ahora, para rematarlo, ¿qué hacemos? Vemos acá un cuadrilátero, pero no cualquier cuadrilátero. ¿Qué cuadrilátero es este que estamos sombreando? Ese cuadrilátero es un trapecio. Y tenemos conocidas las bases y está definido el punto medio de uno de sus lados. Eso nos recuerda a la mediana del trapecio. Pero para que sea mediana debe salir paralelo por el punto medio a las bases. Si este es el punto medio del lado lateral, trazo la paralela a las bases y este segmento, jóvenes, es la mediana del trapecio. Aplicando la teoría de la mediana del trapecio, diremos, vamos a suponer que este punto sea Q y va a ser punto medio, ¿no? Por mediana del trapecio, ¿cuánto mide esa mediana? Ya pues, las bases son 4 y 10. Le vamos a poner 4 más 10 sobre 2. Esa mediana mide 14 entre 2, 7. Pero como el trazo es paralelo a las bases para que sea mediana, este 2 alfa por la paralela se traslada aquí. Determinando, con esto acabamos, ¿no? Este triángulo es isósceles. Por lo tanto, se concluye que el triángulo PCQ isósceles. Isósceles porque repite 2 alfa, 2 alfa. Eso quiere decir que el X por isósceles mide igual que la mediana. 7, muchachos. 7 kilómetros sería la respuesta. Qué bien, hicimos los trazos necesarios. A ver, una pequeña pausa.
Profesor, Sí, hay pregunta. Sí, hay pregunta. disculpe, ¿por qué colocó el lado AL? Dijo que era porque era isósceles, ¿verdad? Pero ¿cómo sabía que era exactamente Ya lo voy a... eh, Sí, ese trazo? Ujú. sí, lo voy a explicar de nuevo. Miren muchachos, de por acá la camarita un ratito. Cuando usted tiene un triángulo isósceles, acá está la base, el lado distinto, y usted le traza la altura. ¿Qué pasa con esa altura? Se Cámara, confunde con Mis, bisectriz. ¿Con qué más? cámara, Y según el la techo. cámara, por favor. mis el techo. ¿Qué pasó con la camarita? ¿Se fue? Se movió la cámara. Ahí, ahora sí. Repito, si tú tienes un triángulo isósceles, le trazas la altura a la base, al lado distinto, esa altura se confunde con bisectriz, ¿o no? Se confunde con mediana. ¿Te acuerdas la ley del Van? Sí. Bisectriz, altura mediana. Ya está. O sea que si yo veo esto, cada vez que yo veo esta situación, una bisectriz con una perpendicular, ¿qué es lo que debo hacer? Bisectriz con perpendicular. Prolongar. Prolongar. Si yo prolongo ese triángulo, ¿qué va a pasar? Será isósceles, porque la altura es bisectriz y además es mediana. Será punto medio y estos dos lados son iguales. Son las ideas. Eso es lo que hice acá. Volvemos por aquí al ejercicio. Gracias, profesor. La bisectriz le trazaron perpendicular, ¿no es cierto? Así aparece en el gráfico. Ujú, sí. Bisectriz a la cual se le traza perpendicular. ¿Qué es lo que hacemos? Prolongamos la perpendicular, cosa que el triángulo que se forma, estoy seguro que es isósceles, porque la altura es bisectriz al mismo tiempo y de remate cae en el punto medio. Son pequeños trazos que debemos ir reconociendo. ¿Está bien? Ah, ya. Gracias, profesor. A ver, señorita, ¿cómo se llama usted, por favor? Disculpe. Shadai, la que me preguntó ahorita. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Ya, a ver, una preguntita sencilla nomás, sencillito. Imagínate que me dicen, esto es bisectriz y perpendicular. Esto mide 8, esto de acá mide 15 y este es el punto medio de este lado. ¿Cuánto mediría este segmento? Vamos a terminar de desarrollar la idea. ¿Qué es lo que observaste acá? Una bisectriz con una perpendicular, Perpendicular. como vimos el problema, ¿sí o no? Ya tú sabes qué se hace ahí. Si tú ves una bisectriz con una perpendicular, ¿qué hacemos? Se traza un segmento para que sea isósceles. Se prolonga Se prolonga. y el triángulo que se va a formar de frente, ¿qué cosa es? Isósceles. Isósceles. Este 8 pasa acá Ese. Ajá. y encima la altura cae en el punto medio. 15 con 8, su diferencia 7. 7. Ahora observe este triángulo. Punto medio con punto medio. ¿Quién es él? La base media. ¿La base media de quién? De 7. 7 entre 2 3.5. mide 3,5 ese segmento. Ya más o menos estamos mejor Sí. ubicados. Gracias, profesor. Tiene que prolongar y se formará un triángulo isósceles. Esos son los pequeños secretos que tenemos en la geometría. Espero, regresando ¿Eso va a estar después. en su libro, profe? Sí, claro, todos esos secretos ya los estoy revelando, ya. Espero que después de mi pequeño viajecito de unos días nomás regrese ya para terminar de una vez ese libro que me lo están pidiendo, pero por todos lados. Sí, Así que profe. bueno, Lo necesito, Cámara profe. boca. los Aire libre, secretos. profe. No pido gritos, La profe. geometría tiene sus días contados. Sus secretos serán revelados. Lo que no dicen los demás libros. Claro. Los libros Yo solamente sí. ponen fórmulas, fórmulas y fórmulas, pero no te dicen cómo debes trazar, cómo debes hacer en cada caso,
las sugerencias, ¿no? Lo que el alumno no sabe hacer es trazar, o lo que le falta, ¿no? Aprender es a trazar, a construir, ya todos esos secretitos serán revelados próximamente. Siguiente. Tiene que salir para este ciclo. De todas maneras, tiene que salir para este ciclo. Ya, de una vez, de una vez. Siguiente paralelogramo. El rombo. El rombo. Bien. El rombo como paralelogramo va a tener características similares a la del romboide, ¿no? Al fin de cuentas, ambos son paralelogramos. ¿Qué características en común? A ver, un rombo respecto de un romboide. Como todo paralelogramo, las diagonales se deben cortar por la mitad. Y en el caso del rombo, las diagonales son diferentes, hay una mayor y una menor. Eso podríamos decir que coincide, ¿no? Rombo-romboide, por ser paralelogramos. Pero entre ellos hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en un romboide los lados opuestos son iguales. En el rombo son iguales los 4 lados. ¿Está bien? Es una diferencia. En el romboide las diagonales no son bisectrices. En el rombo sí lo son. Las 2 diagonales son bisectrices, muchachos. Otra. En el romboide las diagonales forman un ángulo que depende de la medida de los lados. Si es un rombo, no interesa, siempre será recta la intersección. Rombo, diagonales perpendiculares, de cajón. Tiene que ser así necesariamente. Vamos al ejemplo 8. Muy bien, entonces, en esta figurita nos dice lo siguiente, ¿no? Se extraen unas piezas de un rompecabezas, algo así, ¿no? La cosa que esta parte, este cuadrilátero de acá es un rombo. Desde el momento que me dicen que es un rombo, las diagonales tienen que ser perpendiculares. Eso para empezar. Característica de un rombo cortándose por el punto medio. Pero en el gráfico el diseño dice que acá es 90, 90. Entonces si acá es 90, 90 y además menciona, se cumple que BC con AE son iguales. Para que estos sean iguales y sean lados paralelos, la figura cerrada ya debe ser un rectángulo. Entonces esto es paralelo a los lados, cae a 90 y también lo parte por la mitad a esta porción. Pero esta porción AB dice que mide 16. Entonces, ¿qué decimos? 8 y 8. Que también van a estar acá enfrente. 8 y 8. De otro lado, con respecto al rombo, su diagonal mayor mide 32. Si la diagonal mayor mide 32, en el corte de diagonales se parten por la mitad. La mitad de 32, 16 cada uno. Se pide el perímetro del rombo. Cada vez que usted tiene las partes de las diagonales, la longitud del lado del rombo puede salir pues pitagóricamente debido a que tiene los dos catetos, 8 y 16. Pero yo creo que en este caso ni siquiera hay que operarlo. Sale hasta directo. ¿Te das cuenta que ese triángulo nuevamente de 53 medios? Porque 16 es el doble de 8. ¿Cuánto sale directamente la hipotenusa? Ya ni Pitágoras usamos. 8 raíz de 5. Claro, el menor por raíz de 5, ya de frente. 8 raíz de 5. Lo puede comprobar aplicándole Pitágoras. Por lo tanto, el perímetro del rombo, como los 4 lados son iguales,
sería 4 veces este lado, 8 raíz de 5. Así que su respuesta será 32 raíz de 5. 32 raíz de 5. Nada más, se acabó. Vamos con el rectángulo, tercer paralelogramo. Bueno, se le llama así precisamente rectángulo porque tiene sus ángulos rectos en cada vértice. Pero como paralelogramo, cumple la ley que los lados opuestos miden lo mismo. A con A y B con B. Pero a diferencia del rombo romboide, este rectángulo como paralelogramo tiene iguales diagonales. Sí. Este sí tiene iguales diagonales, se repiten. Lo que mide esta diagonal, mide la otra. Tenemos entonces que en el corte, que es el centro del rectángulo, las partes divididas, las 4 partes divididas, en este caso sí serían iguales, generando triángulo isósceles. Lo puede aprovechar para colocar ángulos iguales, tanto aquí como aquí. De igual manera, otros isósceles generan estos ángulos, que son iguales. Si hay un problema de rectángulo donde aparece una diagonal, de inmediato se traza la otra diagonal. Porque aparecen ahí sus características. ¿Se da cuenta? Vamos a ver, número 9. Tenemos una figura rectangular definida sus dimensiones. Sus dimensiones son 48 por 80 centímetros, creo, ¿no? La dimensión. Una hormiguita va a ir siguiendo el siguiente recorrido. Viene por aquí con una inclinación recta de 53. Luego viene por aquí paralelo a este lado y termina con un recorrido paralelo también y recto en esta posición. Acá es 53. Bueno, este recorrido consta de 3 partes, ¿no? 3 segmentos de recta. Pero el problema dice, lo menciona, que este tramo es paralelo con este tramo, al igual que este es paralelo con este. Entonces, ¿qué recorrido realiza esa hormiguita en esa trayectoria? Bueno, para aprovechar los paralelismos, se le ha ocurrido de repente prolongar aquí. La prolongación sigue siendo paralelo a esto, ¿no? O sea, ¿qué figura se estaría formando en esta posición? Tiene doble paralelismo. Entonces esta figura es puedo decir que es un romboide, ¿no? Y si es un romboide, este lado A va a estar enfrente y este lado B estará enfrente. Y como es paralelo, incluso este 53 también está acá. Y como es un rectángulo, este 48 está enfrente. Sí, eso cumple. Mira, qué interesante. Acá sale un notable y tú rápidamente lo puedes trabajar. 37,53. 37,53. Ya está ya. 53 mira 48. Tú sabes que ese tiene forma 3, 4, 5. Múltiplo de 4 es 4 por 12. El otro sería 3 por 12. Acá tenemos 36. ¿Y la hipotenusa cuánto es? La hipotenusa. La hipotenusa se sabe. 60. Claro, debe ser 4 por 12, 3 por 12, hipotenusa 5 por 12, acá es 60. 60. 60, que coincide con la suma de estos dos. Pero otra cosita, como es un rectángulo, lo que mide acá, B más 36, tiene que ser igual a lo que está enfrente. 80, quiere decir que de acá se deduce que el B vale 44. Por lo tanto, a nosotros nos piden la suma de los 3, pero lo voy a acomodar así. La suma de los 3, el recorrido es A más B más C. Pero el A más C sabemos que es 60.
Y el B acabamos de encontrar que es 44. O sea, ¿cuál es toda la trayectoria? 60 más 44. Y eso da 104. 104. 104 centímetros. Qué bonito. Así son las preguntas de admisión. Tienen ese formato. Lo más parecido a San Marco estamos trabajando, muchachos, por favor. Nos falta el último paralelogramo. Estamos en el cierre, recta final. El último paralelogramo es el cuadrado. El cuadrado. Ya, en el caso del cuadrado, también presenta ángulos rectos. La diferencia con el rectángulo es que los 4 lados miden igual. Cuando usted traza la diagonal de un cuadrado, se genera un ángulo ya definido. La diagonal de un cuadrado siempre va a formar un ángulo de 45, debido a los catetos iguales. Si usted traza la segunda diagonal, va a pasar lo mismo. También vamos a tener ángulo de 45, confirmándose que en el corte de diagonales se forma 90 y que el centro parte también 4 porciones iguales. También se cumple esto, ¿no? Eso sería la ley para un cuadrado. Chicos, llegamos a la 10. Chévere, llegamos. Usted tiene una figura, una mesa en forma de un cuadrado, dice. En forma de un cuadrado. Ya. Y en esa mesa en forma de cuadrado, por ahí hay unas tres esferitas, 3 bolitas. Y se va a golpear con una de ellas, ¿no? Siguiendo una dirección por acá. Es bien interesante esto. Ya la otra dirección será por acá. Entonces, las 3 bolitas que están acá, ¿no? Salieron por acá, en esta dirección. Pero lo curioso del caso es que, es chévere, ¿no? ¿Qué tal probabilidad? Las 4 forman el mismo ángulo cuando rebotan con los lados del cuadrado. Esto de acá se considera un cuadrado por dato del problema. Bien. Entonces, de una vez, tenemos la siguiente secuencia. Este de acá es el punto P. Extremos ABCD. Y los choques se producen en M, N y Q. Longitudes. De P a E, que está aquí, hay 70. De M a P hay 50. De N a P hay 40. Y se pide calcular de P a Q. Ya, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer aquí? Ya, hay que aprovechar, creo yo, los ángulos que se repiten. Por ejemplo, a mí se me ocurre prolongar, digamos. Si yo prolongo, como el cuadrado tiene lados paralelos, este alfa va a estar en contra. Entonces, ¿qué es lo que se forma por aquí? Un triángulo, isósceles, cosa que este X está repetido acá. ¿Se da cuenta? Ya, ¿qué más? Algo similar voy a hacer por acá. Voy a prolongar esta línea. Si lo prolongo, este alfa que va hacia abajo se repite arriba igualito. Me genera otro isósceles, ¿ve? Isósceles.
Ahí está, alfa, alfa. Quiere decir que acá hay un 70. 70, 70. ¿Cuánto me da toda esta línea? Completa. 70 con 40. 110. ¿Está bien? Notita. Una pequeña observación. Si usted tiene un cuadrado, no puede ser otro cuadrilátero, tiene que ser cuadrado. Condición, cuadrado. Y usted traza una línea acá, digamos, una línea, no sé, cualquiera, pero que forme un ángulo alfa. Y luego traza otra línea que forme ese mismo ángulo alfa. Si esto de acá es un X y esto de acá es un Y, ¿qué podemos afirmar? Si es un cuadrado, esas dos van a ser iguales. Sí, van a ser iguales, créalo. Por una congruencia se puede demostrar, ¿ya? Si es un rectángulo, no le va a poner iguales, en un cuadrado sí. Entonces, vamos aplicando la propiedad. Esta barra forma alfa, pero su línea que forma alfa en el cuadrado tiene longitud 50 más X. Si esta otra línea en el cuadrado forma también el mismo alfa, entonces son de igual longitud. Es igual a 110. Eso quiere decir que la porción pedida mide 60 para completar los 110. Qué interesante, muchachos. Muy, muy simpático esto. Espero que les haya servido. Hemos estudiado los cuadriláteros de la mejor forma resumida posible. Es un tema amplio. Pero esperamos haber cumplido con nuestra misión. Ok, siga practicando. Se le deja ejercicios adicionales. ¿Hay alguna última pregunta? Sí. Sí, profe, esa nota o dato que dio solamente es para los cuadrados, ¿verdad? Claro, porque si es un rectángulo no vamos a tener lados iguales y no va a haber congruencia. Cuando es un cuadrado, trazando alturas, salen dos triángulos congruentes. Eso nos determina que las hipotenusas, que son esas líneas, son de igual longitud. Bien claro dice, cuando es un cuadrado. Ahí es que se cumple, ¿ya? Bueno, Gracias, profe. chicos, cuídense mucho, sigan estudiando, perseveren, no desmayen, hay que estudiar, necesitamos, ya lo dije, jóvenes estudiosos para sacar adelante nuestro querido Perú, que tan necesario nos surge. Yo, Chicos, profe. nos vemos. Acá en Grupo Ciencia le damos la mejor información, ya sabe. Hasta la próxima jornada. Dios mediante, por la señal de Muchas nuestra gracias, querida profe. academia. Hasta Chao, la profe. Hasta luego, próxima. profe. Chao. Nos Gracias, vemos. profesor. Chao. Gracias, Cuídate. profesor. A ver, suele. Sí. La Sí, Mine profe. pasa un nuevo bailecito la siguiente semana, acuérdense. Nos vemos. Chao, Ya, ya. chao. Chipichapa. Chao. Chao, profe. Chau, chau. Nos vemos.